nos invaden diferentes estados de ánimo a medida que hacemos uso de la palabra, y una manera muy particular de utilizar la palabra es hacerlo a través de la literatura, en donde las cuestiones importan no solamente por lo que cuentan, sino por cómo lo cuentan. Claro. Es decir, una apropiación del lenguaje, que es una apropiación que tiene que ver con la belleza, con el modo de decir las cosas. Es decir, la misma historia, el mismo argumento, puede remitirnos a un cuento muy mal escrito o a un cuento bellamente escrito. Ahora, esto es la escritura, y cada persona tiene una manera particular de apropiarse a eso. Obviamente que hay modos culturales que tienen que ver con los universos en donde existimos, donde compartimos, y hay entonces maneras comunes de hacer la interpretación de ciertos fenómenos. Pero bueno, es decir, nosotros lo que hacemos con Silvia y con toda la gente del voluntariado ahora es tratar de llevar no solamente las historias a las casas, en este momento tan particular que estamos viviendo en todo el mundo, digamos, sino que estamos llevando la voz, ¿no? Es decir, cómo esas historias pasan por nuestro cuerpo, tal como vos acabas de decir, y cómo la voz, que es parte de nosotros, le da a esas historias un timbre, un color, un aroma determinado. Es muy claramente pasa ahora, por ejemplo, en estos días que yo también he escrito algunas cosas, se las mando a Silvia, le pido su opinión y después se las grabo. Y Silvia suele decirme eso, ¿no? Lo leí y me gustó, lo escuché y me gustó más. Y a veces uno se asombra, o sea, se asombra de que incluso la propia escritura, en la medida en que uno la escucha, tiene una resonancia emotiva, tiene una resonancia existencial distinta. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora, o sea, estamos compartiendo libros y compartiendo lecturas, con todos, con niños, con jóvenes, con adultos, tratando de cubrir ese espectro de intereses, de diversidades, que corresponde a los diferentes momentos de la vida de las personas, ¿no? Sí, además, bueno, en este orden de compartir, desde el próximo domingo en nuestro programa Tarde Libre vamos a compartir justamente los micros radiales que están ustedes distribuyendo por las emisoras de la provincia del Chubut. Gerardo, quiero volver a lo que es América Latina, lo que es el lenguaje, lo que es la palabra. Una misma palabra tiene distinta significación en países de Centroamérica o aquí. En algunos casos, en Centroamérica se dice de una manera, aquí de otra. Bueno, ¿cómo te manejás con esto? Bueno, de alguna manera, en la medida en que uno va cambiando de latitud, es como nacer de nuevo el lenguaje, ¿no? Ajá. Independientemente de que en América Latina, salvo en la excepción de Brasil, que habla portugués, excepción de Haití, que hablan un francés criollo, el resto supuestamente hablamos la misma lengua, sin embargo no es la misma lengua. Es decir, no solamente porque cambian las palabras, sino no solamente porque cambia también la entonación, sino porque también cambia la carga emotiva de las palabras, de las mismas palabras, que dichas de un modo significan o se sienten de una manera y dichas de otro modo se sienten de otra manera. Fíjate, nosotros usamos el lenguaje y al usar el lenguaje propio no nos damos cuenta de cómo una expresión, según la entonación, en el marco de un universo de hablantes, pesa de un modo o de otro. Tengo una anécdota muy linda de una experiencia de una chica mexicana del norte de México, de Mexicali, que vino a Argentina hace unos años y estuvo 6 meses por acá, y bueno, vivió bastante en casa, y ella estaba muy sorprendida, igual que nosotros, como cuando vamos a México o a otro lugar, que nos sorprenden muchas cosas. Ella estaba muy atenta a lo que le pasaba con el lenguaje. Y entonces me dijo, fíjate que
no me había dado cuenta hasta ahora que hay una expresión que utilizan ustedes que ¿Cómo es la expresión, Gerardo, que no te la alcanzamos a escuchar? La expresión es mirá vos, ¿no? Es decir, nosotros decimos mirá vos, pero si decimos mirá vos de este modo, mirá vos, ¿no? Ahora sí decimos mirá vos, Es decir, puede ser de un interés genuino a decirnos, ¿sabes qué? No me interesa en absoluto lo que estás diciendo, pasemos a otra cosa, claro. ¿no? Y las palabras son las mismas. Bueno, esa cuestión que parece un matiz, que parece algo menor, es fundamental en el proceso de lectura, en el proceso de interpretación de lo que está ahí cifrado en este código tan particular que es la escritura, ¿no? Fíjate que estaba revisando justamente, y les quería mostrar a cámara una revista del correo de la UNESCO que ya tiene sus años, tiene casi 50 años, es del año 72, y en esta revista del año 72 escriben 3 grandes escritores, dos de ellos, uno, Alejo Carpentier, el gran Carpentier, el cubano, ¿no? Ajá. Y el otro, Alberto Moravia. Carpentier tiene un artículo dentro de este número que se llama Elogio y Reivindicación del Libro. Y ya, si me permitís, voy a leer un fragmentito nomás, el primero, para ver cuáles son las discusiones que están planteadas desde hace 50 años, ¿no? Dice, el hombre con su infinito ingenio, con su infinito poder de construcción y de destrucción, con su posición crítica eternamente despierta, inconforme, aficionado a ponerlo todo en entredicho, ha pensado a preguntarse de pocos años a esta parte si el libro no es un instrumento de difusión de la cultura ya ineficiente y llamado a ser sustituido por medios de información más directos, más conformes a sus posibilidades, O sea, esta cuestión se planteaba ya, y aquí lo hace evidente Carpentier, hace 50 años. Carpentier dice en este artículo algo que es fabuloso y que me parece que aclara muchísimo las cosas, ¿no? Dice, obviamente, o sea, yo tengo un medio que me sirve para muchísimas cosas, como puede ser este medio, el que estamos usando en este momento, ¿no? Pero esto que está pasando aquí es una pauta que marcamos en este diálogo vos y yo. Claro. Pero en la relación con el libro, la pauta del vínculo la plantea el lector. Y el modo de relación con el libro lo plantea el lector. Y el tiempo de relación con el libro lo plantea el lector. Es decir, separar las dos cosas, no oponerlas como opuestas, sino plantear, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, decían cuando yo era chico, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos es no negamos ninguna forma de comunicación, no negamos ninguna forma de expresión, pero buscamos en la relación tan particular que se establece con este código un encuentro que nos parece único, es el encuentro de la libertad entre lo que está pautado, que es lo que marcó el escritor, a lo que está traducido, que es lo que va a marcar el lector y lo va a transformar en lectura. Gerardo, ¿es posible que, por ejemplo, en países como Centroamérica sean más expresivos, más sueltos, estén más acostumbrados al relato oral que en nuestros pueblos de la Argentina, donde todavía nos cuesta presentarnos en público, hablar, pasar la literatura y expresarla a través de nuestro cuerpo? No estoy muy seguro, Sergio. O sea, ajá. Mira, obviamente, digamos, Centroamérica, por ejemplo, tienen una relación con la oralidad que es más intensa porque en la escritura está como mucho más reducida a círculos más pequeños, ¿no? O sea, en la Argentina, en Uruguay, son países en donde la circulación de la palabra escrita es mucho mayor que en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Salvo Cuba, ¿no? O sea, Cuba es un fenómeno aparte, donde ahí sí la presencia del libro y la lectura es muy, muy importante, ¿no? Pero yo te diría que es muy difícil plantear un nosotros inclusivo de
toda la diversidad que es la Argentina, ¿no? Es decir, si yo pienso un poco en Buenos Aires, en ciertos sectores de la sociedad tal vez esté pensando en una Argentina, pero yo he trabajado, por ejemplo, hace unos años en la provincia de Catamarca, en localidades como Belén, por ejemplo, en donde la diferencia o la relación con el lenguaje oral de los catamarqueños es muy parecida a la que pueden tener los centroamericanos, y estamos en la República Argentina, digamos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que en algunos lugares de la Argentina, evidentemente, la presencia de la cultura escrita es mucho más intensa que en otras regiones de América Latina, pero no es lo mismo en el noreste, en el noroeste, inclusive en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa. Mi propia experiencia como lector, yo crecí en un pueblo a 60 kilómetros, 70 kilómetros, convencido de que muchos de los intereses que luego mantuve durante toda mi vida se construyeron desde la oralidad de los trabajadores del campo en mi pueblo, que hoy es casi conurbano con la ciudad, pero en aquella época era el campo, ¿no? Que es General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y bueno, yo escuchaba a la gente de los Tambos, General Rodríguez es una zona lechera, bueno, ahora está la Serenísima, ¿no? En aquella época no estaba la Serenísima. Y yo me alimentaba con los relatos de los trabajadores de los tambos y de los inmigrantes, del napolitano que tenía el almacén, del gallego que tenía la reparadora del calzado, del ucraniano que arreglaba jardines, y todos contaban historias y todos hablaban la lengua desde la tonalidad, desde la entonación de sus lenguas maternas, que no eran el castellano rioplatense, digamos, ¿no? Es decir, la lengua circula, nosotros circulamos, y esto es un batido permanente gracias al cielo, ¿no? Claro. El escritor, la escritora, quiere decir algo, lo expresa, quien lo lee, lo reinterpreta, lo recrea, mucho más cuando esto pasa por una persona que traslada ese relato a través de la oralidad y de su cuerpo. Por supuesto, mira, justamente en este momento usted está mostrando una imagen, si te detienes ahí, esta imagen no es de Argentina, esa imagen es de el Istmo de Tehuantepec, o sea, del sur, de la parte más angostita de México. Ajá. Esas maestras, esas personas que están ahí son maestros y maestras de una escuela primaria, y la lengua materna de esas personas no es el español, de varias de esas personas es el zapoteco, que es una lengua que está muy extendida en el Istmo, inclusive hablan zapoteco muchas personas que no tienen una raíz indígena, pero como el zapoteco es dominante ahí, han aprendido el zapoteco. Entonces, la relación con la palabra en ese lugar es muy distinta que la que podía dar en un taller del mismo país, México, claro, y muy distinta de la que puedo dar, por ejemplo, en el sur, en Neuquén, en Chubut, etcétera, digamos, ¿no? Sin embargo, tenemos este soporte común, que es este código básico, a partir del cual hacemos esfuerzos para comunicarnos. Estoy tratando de ver esta otra, me distrae un poco la imagen, pero qué bueno que las ponen. Está bueno que las pongan, están lindas. Claro. Esta es de la formación de docentes, creo, en Chubut, o del plan de voluntarios. Claro, ¿sabes de dónde creo que es esto? Me parece que debe ser de Lago Puelo. De Lago Puelo, o de alguna de esas localidades a las que asistí hace un par de años, invitaba a una compañera, Fernanda da Silva, de aquella zona. Gerardo, lo que yo te quería preguntar es, bueno, una cosa es darle las herramientas a una persona que está al frente de un aula, un docente, una docente, y otra muy distinta debe ser darle estas herramientas a una abuela, un abuelo. Hablamos el otro día con Tere, allí en Puerto Madryn. Estas abuelas voluntarias y abuelos que llevan la literatura, ahí ¿qué es lo que pasa?
¿Qué herramientas les das y qué has sentido vos? Bueno, quiero destacar mucho esta cuestión de este proyecto con abuelas y abuelos, porque, a ver, la primera característica que es sumamente interesante es que esas personas están ahí porque quieren estar. Y eso le da un matiz muy particular al asunto. Es decir, son voluntarios, no es lo mismo llegar a un grupo de abuelas o abuelos que a una escuela, por ejemplo, en donde, bueno, los docentes están ahí porque tienen que estar. E indudablemente algunos van a estar, otros no tanto, y algunos hasta molestos porque a lo mejor no quisieran estar ahí, tienen que institucionalmente estar ahí. Ajá. En cambio, cuando tú trabajas con un grupo de gente que voluntariamente asume una responsabilidad, evidentemente. Gerardo, ahí me parece que te perdimos la comunicación con Gerardo Siriani. Vamos a volver a comunicarnos, Gerardo, para ir cerrando la nota, pero es uno de los aspectos más importantes de este plan de lectura, este grupo de mujeres, de abuelas, de abuelos, en toda la provincia del Chubut, que en forma voluntaria se han enganchado a esta actividad de llevar la literatura a las escuelas y a otras instituciones que hay en la comunidad. Realmente tienen un entusiasmo. Estuvimos el otro día hablando con una de las abuelas que lleva a cabo esta actividad allí en Puerto Madryn. Y claro, como vos nos decías, Gerardo, esta actitud voluntaria es uno de los aspectos más relevantes que tiene esta actividad, ¿o no? Es muy importante, es fundamental. O sea, desde ese momento vos ya sabés que las personas están ahí y van a dar todo lo que tengan. Lo que tienes que hacer es ayudarlos a descubrir. Un abuelo, una abuela, es una persona que ha vivido muchísimas experiencias, que ha transitado por diferentes, probablemente no solamente trabajos, sino circunstancias de vida, ha vivido cosas de mucho dolor, pero también de mucha alegría. Entonces, lo que yo busco de entrada con los abuelos y las abuelas es que ellos conversen, que ellos cuenten historias que les parezcan que valgan la pena de su propia vida. Los ayudo a partir de unas herramientas en donde se escuchan, registran, tratan de ordenar un poquitito la anécdota que van a contar, y lo primero que les pido es que la narren en público. Eso es lo primero que hacemos con estos grupos. Y luego, a partir de materiales que ellos seleccionen, junto con otros que les proponemos, empezamos a hacer pequeños encuentros con la palabra escrita, tratando de no agotarse, ¿no? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho perfecto, te estamos siguiendo atentamente. Sí, tratando de no agotarse. ¿Qué quiero decir con esto? No es porque sean personas mayores. En general, las personas que no están acostumbradas a leer ponen una fuerza en lo que están diciendo en los primeros minutos que va decayendo, claro, a medida que este esfuerzo de concentración con el texto continúa. Claro. Es exactamente lo mismo que puede pasar con el ejercicio físico. Si no estás acostumbrado al ejercicio físico y quieres de entrada ejercitarte durante media hora o durante 45 minutos, puede ser que te sientas muy mal. Bueno, salvando algunas diferencias notables, lo que tratamos de hacer es pequeños experimentos de lectura de 2-3 minutos, en donde te sientas cómodo, donde sientas que algo de lo que está pasando ahí es producto de lo que tú estás agregándole, y que además logres a través de eso no solamente la atención, sino el disfrute del grupo que estás compartiendo esto. O sea, tenemos que mantener vivo permanentemente el asombro y la curiosidad. Los abuelos y las abuelas son gente que tiene muchísimo para dar, y en general
es muy poco lo que se les reconoce. Entonces, de alguna manera, lo que tratamos de hacer es que ellos se encuentren con su propia estima y que a partir de estas herramientas que te digo, primero desde la oralidad de la experiencia personal y después desde el trabajo con pequeñas cápsulas, podamos ir como fortaleciéndonos en esta relación con la selección y con el trabajo con materiales diversos que ellos elijan, ¿no? Aquí estoy viendo a las abuelas esto es... Ahí estás en Buenos Aires, me parece. Aquí estoy en Mar del Plata. Este es el grupo de bibliotecarios de Mar del Plata y atrás está Natalia. Esto lo hicimos en Chapalmalal. Esto fue la última experiencia. Nos dimos una charla en el encuentro de cierre allá de Chapalmalal y a los pocos días empezó todo este problema de la pandemia. Ahí está Natalia. Totalmente. Y había mucha gente en ese día. Mirá, y pasamos de Chapalmalal al Istmo. Gerardo, es que recorrer lo que ha sido tu trabajo, tu trayectoria, nos lleva a América Latina, nos lleva, bueno, a Centroamérica, por supuesto, a distintos lugares de nuestro país y ahora, especialmente a través de nuestros medios, vamos a estar difundiendo lo que es este plan que llevan a cabo en la provincia del Chubut. Yo te quiero agradecer muchísimo por estas herramientas que les estás dando a docentes, a abuelas, abuelos. Sí. Quería comentarte algo a partir de que ustedes van a empezar a pasar esto, que justamente esta búsqueda, por lo menos el aporte que yo traté de hacer, es de que pudieran escuchar no solamente obras diversas, sino que pudieran escuchar voces diversas. Para eso les he pedido a algunas personas amigas de México, de diferentes lugares de México, una amiga promotora de lectura del Golfo, a otra amiga del centro de México, de Pachuca Hidalgo, a otra amiga de Yautepec, maestros, bibliotecarios, promotores culturales, para que también lean, graben, y ese material lo tiene Silvia y seguramente lo ha ido incluyendo. Y también estamos tratando de extender eso a Latinoamérica a partir de la relación con una radio muy importante cultural en México, que es Radio Educación, que es la radio no comercial de cobertura nacional en México, que también se ha interesado por este proyecto del voluntariado que lleva adelante Silvia y que con todo gusto apoyamos desde el lugar que cada uno podamos apoyar, ¿no? Gerardo, me tengo que volver a Neuquén, se me está terminando el tiempo de la charla. Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas recibido a esta hora y seguiremos, por supuesto, acompañando desde aquí toda esta iniciativa. Muchísimas gracias, Sergio. Cuando quieran, estoy a sus órdenes. Bien, muchas gracias. Nos volvemos de Buenos Aires a Neuquén. Estábamos hablando con Gerardo Siriani,